Bueno, hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces ahora con la serie de clase número 9, varios videos van a ser por supuesto, y vamos a discutir qué son las fuentes de campo magnético, o sea, cómo se puede producir un campo magnético. Todo esto está relacionado al capítulo 28 de SIAS para que tengan como referencia. Bien, veamos primero entonces un pequeño repaso de lo que vimos con campo eléctrico, porque me va a servir esto como comparación para ver cómo procedemos. En el campo eléctrico, ¿qué decíamos? Existe una carga, Q, puso en mayúscula cualquier carga que existe. Esa carga ¿qué hace? Produce dentro de su entorno, hasta infinito teóricamente, una perturbación llamada campo eléctrico. Esa perturbación llamada campo eléctrico interactúa con alguna carga en un punto P, por eso puse QP, una carga distinta a esta, por supuesto, interactúa y genera sobre ella una fuerza llamada interacción eléctrica. El ejemplo es así, entonces, tengo una carga Q, esta genera en todo el espacio un campo eléctrico, específicamente en el punto P, va a generar un campo eléctrico, y este campo eléctrico, si hay una carga aquí, va a interactuar y va a producir esta fuerza. Siempre que, por supuesto, insisto, existe la carga, ¿no? Si no hay carga, decimos que solamente existe la perturbación. Pero si hay carga, entonces se va a producir una fuerza eléctrica, ¿no? Que tiene, como ustedes ven, igual dirección siempre que el campo eléctrico. Siempre tiene igual dirección. El sentido va a variar. Si la carga está positiva, el sentido va a ser igual, como ya sabemos, y si la carga es negativa, el sentido va a ser opuesto al campo. Bien, esta carga que produce el campo puede ser puntual o distribuida, como ya sabemos. Si la carga es puntual, vimos cómo se calculó el campo para la carga puntual. Es simplemente la carga dividido la distancia esta al cuadrado. Como su vector está en la dirección entonces del versor R, ¿sí? Y esta constante está para homogeneizar, porque si decimos que el campo lo definimos con esta expresión, Newton sobre Coulomb, aquí obviamente es Coulomb sobre metro cuadrado, no va a ser igual a Newton sobre Coulomb, entonces tenemos la constante esa que homogeneiza las dimensiones. Bueno, bien, en caso que la carga fuera distribuida, ¿qué decíamos? Una Q grande, puse acá a propósito, distribuida, dividimos esta carga Q grande en qué? En muchísimos DQs pequeños, y calculamos el diferencial de campo producido por cada DQ, utilizando la misma ley que esta, ven ustedes. Esta es para carga puntual, esta para un diferencial carga. Luego, para calcular el campo total, ¿qué hacemos? Integramos ese diferencial campo eléctrico. Recuerden que esto es simbólico, porque la integral siempre es una suma escalar, y es una ecuación entonces simbólica esta, que significa que hay que hacer tres ecuaciones escalares, ¿no? Ya sabemos eso. Bien, eso es lo que es el campo eléctrico. Vamos a ver lo que sabemos hasta ahora del campo magnético. ¿Qué sabemos? Que hasta ahora decíamos que existía un campo B, no sabíamos quién lo creaba, pero decíamos que existía, y entonces si existe un campo B, para una carga que se está moviendo, produce entonces una interacción magnética que tiene esta expresión, que es todo lo que vimos en la serie de clases número 8. La pregunta que viene ahora, ¿cuál es? Fundamental. ¿Qué produce este campo B? ¿Qué lo produce? Bueno, sabemos que en la antigüedad se sabía que había imanes permanentes que lo producían, o sea, imanes de rocas naturales, pero, digamos, eso es solamente, ¿y por qué lo produce esa roca? ¿Qué tiene esa roca dentro que produzca este campo magnético? ¿Y hay otra manera de producirlo? Vamos a ver en el próximo video que sí que hay otra manera de producirlo. Básicamente, por analogía, ¿qué podemos decir? Fíjense, ¿qué es lo que produce el campo? Una carga. Y esa carga interactúa con otra carga interactúa con el campo y produce entonces la fuerza. Aquí, entonces, digamos que el productor de campo eléctrico, ¿qué sería? El que produce el campo. Sería la carga o la distribución de cargas. ¿Sí? Aquí, por analogía, ¿qué podemos decir? Fíjense que lo que interactúa con el campo magnético, ¿qué es? No es solamente una carga, sino una carga que se mueve. Q por B. Entonces, por analogía decimos, si lo que interactúa acá con el campo es una carga y esa carga, otra carga, ¿no? Pero la misma magnitud, la misma propiedad de la materia llamada carga, esa misma carga, no exactamente la misma, insisto, pero la misma propiedad produce un campo, fíjense que siempre tienen que ser distintas, nunca, eso lo recalco porque nunca una carga sobre sí misma puede hacer una fuerza, obviamente, ¿no? Eso es imposible. Pero lo que estoy diciendo es la propiedad, esa propiedad de la materia llamada carga, interactúa con el campo y esa misma propiedad es la que produce el campo. Entonces se produce una
La propiedad de carga genera un campo y ese campo interactúa con esa misma propiedad, y genera la fuerza. La propiedad es la misma, carga. La carga genera el campo y ese campo interactúa con otra carga, pero es la misma propiedad y genera la fuerza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y aquí entonces, ¿qué puedo decir? Por analogía digo lo siguiente, que la propiedad esa que genera el campo es la misma que interactúa con el campo. O sea que lo que genera entonces el campo, ¿qué es? Una carga que se mueve. ¿Se entiende la analogía? Esto que está acá es lo que genera el campo magnético. Entonces digo que, ¿qué es lo que produce el campo magnético? Una carga puntual, ¿sí? Que es distinta de esta le voy a llamar QP, la carga en el punto P, si estuviera, ¿sí? Y esta es la carga que genera el campo. Una carga que se mueve. ¿Se entiende la idea? Repito, nunca una carga sobre sí misma puede producir ninguna interacción, porque si no sería ella sola, y absurdo, porque entonces la palabra interacción, que la conocemos de física 1, dejaría de ser interacción, si no sería autoacción, digamos, ¿no? Lo cual es imposible. ¿Ok? Siempre recuerden, aunque estamos hablando de la misma propiedad, son distintas las cargas, ¿no? Esta es la carga que genera el campo y esta es la carga que interactúa con el campo. Eso tiene que quedar claro. Veamos qué pasa entonces si yo hago esta hipótesis y digo que el campo está generado por una carga que se mueve. Y postulo esta expresión. La carga que se mueve, utilizando la misma expresión que usamos acá, para carga puntual. Una carga puntual que se mueve, ahora no que esté quieta, sino que se mueve, genera un campo magnético. Entonces va a ser QB dividido R cuadrado. Pero por el carácter vectorial voy a postular que es QB ya no en el versor R simplemente como está acá, sino QB vector el versor R. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué la gran diferencia? Porque fíjense que esto está relacionado con esto. El campo está en la dirección de R, la fuerza también. Y aquí, ¿qué digo? Que la fuerza es normal a B y a carga por la velocidad, por lo tanto el campo tiene que ser también, tiene que tener la misma estructura, que la carga que se mueve genera un campo, pero que no está en la dirección de la velocidad, sino tiene que estar en una dirección que es perpendicular al plano formado por B y el vector R, que ya sabemos que el vector R que es lo que posiciona al punto en el cual yo quiero considerar el campo. Veamos estos dos ejemplos simples. Tengo una carga Q entonces, ¿sí? Que tiene que moverse ahora. Si está estática, genera un campo eléctrico. Si está moviéndose, genera un campo magnético. Es el postulado que hacemos. ¿Dónde quiero calcular el campo magnético? También en un punto P, como hicimos acá con el campo eléctrico, un punto P también, que está a una distancia R, igual. Digamos, distribución es la misma. Tengo una carga y un punto, una carga y un punto. Ahora, ¿qué decimos en este caso entonces? Que la carga se tiene que mover. Si la carga está estática, va a generar solamente campo eléctrico. Si la carga se mueve, con esta velocidad, por ejemplo, acá puse una velocidad cualquiera, postulo entonces que se va a producir en el punto P un campo que sigue esta ley. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, fíjense, V para allá, que es el primer factor, el primer vector, R para allá, R versor, ¿sí? Que está en la dirección de R, y entonces el campo magnético va a ser entrante. Ahí está dibujado. V para allá, R para allá, el campo magnético es perpendicular al plano formado entre V y R. Aquí tengo otro ejemplo. La velocidad es entrante, ahora la carga entra al pizarrón, entonces tengo V entrante, R para allá, y entonces el campo es para allá. En esa dirección perpendicular al plano formado por R y V. O sea, perpendicular, en este caso, a este plano. El vector B está en este plano, el R está en este plano, el plano de la hoja, entonces B es perpendicular al plano este. ¿Ok? Después tiene otras figuras muy interesantes en el libro para poder ver otros casos. Pero básicamente ustedes tienen que ver esto que está acá. ¿Se entiende la idea? Entonces, esa es la postulación. Que para generar un campo magnético tiene que haber una carga que se esté moviendo respecto al sistema en que estamos ubicados nosotros. Última acotación, yo puse proporcional acá, pero tendría que poner entonces, como es la fórmula real, pongo igual, pero yo no puedo poner igual acá por un simple problema. Fíjense ustedes, si yo definía B de esta expresión, de la interacción, como hicimos acá, E se define de interacción, B también se define de interacción, ¿no? Eso siempre, fíjense que es análogo. E era Newton sobre Coulomb, acá B que es Newton sobre Coulomb metro por segundo.
Eso por un lado, por esta fórmula. Pero entonces B no puede ser simultáneamente igual a Coulomb metro por segundo dividido metro cuadrado. Nada que ver una cosa con la otra, como ustedes ven. Entonces, obviamente, tengo que poner acá una constante para poder homogeneizar las magnitudes. Igual que acá. Y por los motivos que vamos a ver más adelante, esta constante se llama mu 0 dividido 4pi. El 4pi no es extraño que aparezca, porque ya también aparece acá, ya lo habíamos visto, para que una futura ley, la ley de Gauss, aquí no aparezca el 4pi, sea más simple la expresión de la ley de Gauss, entonces la ley esta, que es la ley de Coulomb, en definitiva aparecía el 4pi, si ustedes recuerdan, acá va a ser por una razón análoga. La ley que vamos a ver después, que se llama ley de Ampère, para que no aparezca este 4pi, aparece aquí. Y luego está una 4pi, por supuesto, es adimensional. Luego está la constante justamente que hace que esto sea coherente, las unidades sean de un lado y del otro igual. Y esa constante acá la llamamos epsilon 0 y acá la llamamos mu 0. Esta es la permeabilidad del vacío, esta es la permitividad del vacío. Una digamos, en electricidad y otra en magnetismo. ¿Por qué está multiplicando esta y acá está dividiendo? Bueno, eso es un problema que vamos a ver después, es un detalle. Es debido única y exclusivamente al sistema de unidades que nosotros elegimos, o sea, al sistema internacional. Hay muchos sistemas que se dejaron usar, pero se usaron en su momento, que esto se hacía uno, se llamaba sistema CGS eléctrico, por ejemplo, ¿no? Les gustaba a los investigadores decir que todo esto valía 1, se puede hacer, esto igual a 1, entonces aparecen constantes en otro lado, por ejemplo por acá, y era el CGS eléctrico. Y también se hizo el CGS magnético, donde esto también valía 1, pero por supuesto no eran compatibles, o uno u otro. ¿No? En el sistema internacional aparecen constantes en los dos, ¿no? Epsilon 0 acá y mu 0 acá. ¿Por qué una abajo y una arriba? Lo vamos a ver más adelante. Ahora en este momento no se los puedo explicar. Bien, entonces, llegamos a la conclusión que esta es la ley de cómo se produce un campo magnético por una carga que tiene que estar sí o sí en movimiento. Es totalmente análoga a esta ley que está acá. ¿Sí? Producido por una carga estática. ¿Cuál es el productor en campo eléctrico de un campo eléctrico? ¿Cuál es el productor? La carga. ¿Cuál es el productor de un campo magnético? El magnetismo. Una carga que tiene que estar en movimiento. ¿Ok? Muy bien. Esto, como ya anticipé, y se los tengo que decir, lamentablemente, no quiero ocultarles nada, esto trajo un problema muy grave que desembocó en la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Y se los cuento en 2 minutos y después seguimos con otro tema, viendo este mismo tema. El tema es así. Nosotros en mecánica, ¿qué vimos? Que la velocidad era algo relativo. Teníamos un sistema de referencia, mientras que el sistema de referencia fuera inercial, se cumplen las leyes de Newton. La fuerza es un absoluto, es igual para todos los sistemas inerciales, y la aceleración es un absoluto. Por lo tanto, las leyes de Newton se cumplen en cualquier sistema inercial. Ya lo sabemos eso, son todos equivalentes. ¿Qué es lo que cambia de un sistema inercial a otro? Simplemente cambia la velocidad. ¿Sí? Hay una regla, que es la transformación de Galileo, para pasar de la velocidad de un sistema a otro. Pero eso no nos causó ningún problema. Y por supuesto, por ejemplo, cuando vemos en el caso de energía, ¿qué es lo que nos interesa en el caso de energía? No tanto cuánto vale la energía en sí misma, sino cuánto es el cambio de energía. ¿Se acuerdan ustedes? Siempre hablamos de delta K, por ejemplo, ¿no? Delta K es lo mismo, aunque los valores de las velocidades son distintos, inicial y final, por ejemplo, las delta K son iguales, por lo tanto, el delta K es un valor también absoluto del sistema. La variación de energía cinética de un cuerpo no depende del sistema de referencia. Sí va el valor de un medio de la masa por velocidad cuadrada, pero no los cambios. ¿Ok? Entonces la velocidad era un valor relativo que no nos preocupa. Aquí las cosas son lamentablemente bastante complicadas porque si yo estoy en un sistema donde la carga tiene una velocidad v, voy a ver un campo magnético. Ahora, ¿qué pasa si yo me monto o defino un sistema que está montado sobre la carga? La velocidad de la carga respecto al sistema, ¿cuánto vale? Obviamente vale cero, yo estoy montado arriba de la carga. ¿Qué campo magnético veo? Cero, porque no hay velocidad. O sea, si estoy montado en un sistema en que la carga está en reposo respecto a mí, no voy a ver campo magnético. Pasaba lo mismo con la fuerza, ¿se acuerdan ustedes, no? Si la carga está, que yo puedo poner ahora carga QP acá, ¿no? Si la carga QP se está moviendo respecto a mí, hay una interacción. Si está quieta, no la hay. Entonces, hay un problema ahí, que el campo magnético dependería del sistema inercial al que yo me refiero. ¿Ok? Lo cual es gravísimo y trastocó toda la física. Desembocó en la teoría de la relatividad la solución final de esto.
Pero bueno, por ahora eso no lo vamos a ver y tampoco lo vamos a ver en el resto de la materia. Si algún día vemos un curso de relatividad, quizás lo expliquemos ahí, pero en este momento entonces ese tema lo dejamos de lado. Solamente se los cuento para crearles algún tipo de, digamos, de interés sobre esto, ¿eh? Que no es tan directo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces a continuación qué pasa con una carga distribuida, ¿sí? Que se mueve. ¿Eh? Sí, el siguiente caso.